La película nos sitúa en la ciudad de Budapest, Hungría, donde Ben Malloy, un oficial de la CIA y jefe de la estación local, está siguiendo la pista de una potencial amenaza para el gobierno estadounidense, mientras él se queda en tierra, siendo el agente más experimentado, su leal compañero, el joven John Branca, funge como sus ojos desde la altura. Durante la búsqueda de su objetivo, conversan a través de la radio sobre lo sucedido. Resulta que Estados Unidos recientemente sufrió un ciberataque sin precedentes que le hizo perder miles de millones de dólares, lo que explica por qué la CIA debe regresar a sus métodos tradicionales de espionaje. En esto, John divisa a Evgeny, un conocido agente ruso de inteligencia. Por supuesto que el gobierno ruso también quiere la información. El ruso se limita a observar el intercambio en el que Ben cuela a un agente encubierto para recibir los datos sobre el ciberataque. En cuanto lo tiene en sus manos, el agente se lo pasa a otros que se hacen pasar por civiles, confundiendo al escuadrón de Evgeny, que también parecía interesado en la información. Cuando el ruso se lamenta, el protagonista lo saluda como si nada, revelando que tienen una relación amistosa entre rivales y no es la primera vez que uno sabotea la operación del otro. Incluso Evgeny conoce a su esposa y le recuerda que hoy es su aniversario de bodas, mas él no necesitaba que lo hiciera. Jamás olvidará un día tan especial con su persona especial. Por la noche, Ben se presenta en un lujoso restaurante a las orillas de un río, en el que se encuentra con su esposa, Farah. Si bien él trató de llegar temprano, ella le informa que la mesa que reservaron ya fue ocupada debido a su tardanza. Lejos de molestarse, la mujer accede a irse a otro restaurante, aunque antes quiere despedirse de un camarero amigo suyo. Entonces, el protagonista se dedica a buscar un taxi, y en lo que se dirige de vuelta al establecimiento, este explota por los aires. Pese a que él logra salvarse, su esposa estaba en el centro de la explosión. 6 meses después, en Washington, vemos a un devastado John aún incapaz de procesar la pérdida del amor de su vida. Los días se tornan grises y monótonos sin ella, y el recuerdo del accidente lo atormenta en todo momento, incluso en algo tan simple como hacer las compras. Esto ha arruinado por completo su horario de sueño, hasta el punto que cae dormido en su auto, teniendo pesadillas del accidente. En busca de consuelo, trata de llamar a su hijo Nick, quien vive en la distante Croacia con su novia Veronique. Cuando ella le informa de la llamada de su padre, él no muestra interés en atender. Y es que desde la muerte de Farah, las cosas se han complicado entre los dos. No saben cómo relacionarse sin ella. Además, hoy es el aniversario con su novia, y ella tiene preparado un regalo muy especial. De vuelta con el protagonista, lo vemos visitando la tumba de su esposa como de costumbre. En el trabajo, es confrontado por el inspector general sobre la labor de su esposa, quien en su vida fue una analista importante de la CIA. Debido a las condiciones de su muerte, creen que pudo haber negociado un trato con el enemigo. Un trato que no salió bien. Más allá de que prefería no saber sobre su trabajo, el agente está bastante seguro de que su esposa jamás traicionaría a su país. A la salida de la reunión, se topa con el subdirector de la CIA, Williams, quien le asegura que le está cubriendo las espaldas, y también rechaza las acusaciones sobre Farah. Aún así, Ben es advertido por un colega de que quizás no conocía del todo a su esposa. Siendo una inmigrante argelina, podía haber tenido razones para confabular con el enemigo. Además, que tenga el respaldo del subdirector de la CIA no significa que el Departamento de Justicia pensará lo mismo. Ante esto, el protagonista se compromete a investigar a fondo los detalles de la muerte de Farah, negándose a creer las acusaciones en su contra. Según las noticias oficiales, la explosión del restaurante fue causada por una fuga de gas, una conclusión que fue aceptada por las autoridades húngaras. Sin embargo, el agente no encuentra evidencias concretas de que sea la verdad. Por tanto, decide volver a la sede de la CIA para continuar con su labor personal, en lo que descubre que su tarjeta de acceso ya no funciona. De repente, un joven analista llamado Desmond lo intercepta y le dice de forma disimulada que su tarjeta fue restringida. Si bien apenas lo conoce de vista, el agente decide seguirlo por información. En eso, el analista le menciona que Farah fue básicamente su mentora, y también se le hizo sospechosa su muerte. Con sus habilidades al teclado y una base de datos extensa, Desmond llega a los sospechosos conocidos que estuvieron cerca del área de la explosión de Budapest.
Hay una buena variedad, pero el que más destaca es Karon Taramov, un sicario ruso que ha matado a varios agentes de la OTAN bajo el radar, recolectando información para la supuesta reconstrucción de la Unión Soviética. De solo verlo, Ben piensa en el agente de inteligencia Evgeny. Quizá no solo se dedica a la inteligencia después de todo. Durante la investigación, el protagonista recibe la llamada de su hijo, el cual le recuerda que tiene un viaje a Europa la próxima semana. Es su oportunidad para reconectar más. Ben no esperaba estar investigando un complot internacional. Igualmente, no piensa dejar plantado a su hijo. Como este último se quedará unos días más en Croacia con su novia, el protagonista aprovecha ese tiempo para viajar a Budapest. Esto le trae recuerdos de su esposa, cuando en una velada romántica, ella le obsequió un colgante de la mano de Fátima, similar al suyo y fiel a su región natal. Más que un gesto material, Farah le aseguró que daba buena suerte y le pidió que lo mantuviera siempre cerca de su corazón. De esa manera, una parte de ella siempre estaría a su lado. Conmovido, su marido lo aceptó gustoso y le prometió que jamás se lo quitaría. Una promesa que mantiene a día de hoy. Nada más llega a Budapest, recupera el contacto con su antiguo colega, John, quien se convirtió en el nuevo jefe de la estación local. Ambos se reencuentran en un restaurante donde no se detienen a rememorar los viejos tiempos. En lugar, Ben va directo al grano y le comenta que el accidente en el que murió Farah no fue un accidente en absoluto. Al menos es lo que sospecha, y le gustaría la ayuda de su mejor compañero para confirmarlo. No obstante, John se muestra distante y poco interesado en la investigación, no por nada malo, sino porque le parece que es importante que se vaya a Francia a pasar tiempo con su hijo. No se ven desde la muerte de Farah y deben compensar el tiempo perdido. Mientras tanto, John se dispone a agitar un poco el avispero, esperando que surja algo interesante. Pues bien, el protagonista hace todo lo contrario, dirigiéndose directamente al restaurante del accidente, ahora clausurado. Ahí se coloca justo en el lugar donde presenció la explosión, la tragedia que le arrebató a su amada. Cuando vuelve a la realidad, se presenta en la oficina de Hitchens, la jefa de su difunta esposa, que le advierte que podría perder su trabajo si los pillan hablando juntos. Sin embargo, cree que le debe algo por la muerte de Farah, así que le revela que ella estaba llevando un anillo de bodas falso durante el accidente. Esto implica que quería cuidar su anillo auténtico, que ahora está en manos de Hitchens. Asimismo, ella le cede los fondos de ahorro de su difunta mujer, sugiriéndole que aproveche el dinero para encontrar al principal sospechoso, Evgeny. Poco después, toma por sorpresa a Evgeny en el club que suele frecuentar. Apenas lo ve, el ruso comenta que creía que estaba retirado, a lo que él le responde con lo mismo. Según Evgeny, solo se está alejando del negocio lentamente, mas Ben sabe que fue suspendido. O al menos es lo que el gobierno ruso desea que todos crean. Así podría hacer su trabajo sucio sin levantar sospechas. Con el dinero de su difunta esposa, se sienta a jugar póker con el ruso al mismo tiempo que le hace algunas preguntas sobre el accidente del restaurante. Evgeny ya se esperaba algo así, argumentando que los estadounidenses siempre culpan a los otros de sus propios problemas. Deberían verse en un espejo más seguido. Ignorando sus comentarios, el protagonista continúa presionando en el interrogatorio improvisado, por lo que Evgeny le ordena a sus guardaespaldas que lo saquen del establecimiento. Muy tranquilo, él le contesta que cometió un error. Acto seguido, se lanza a atacar a los guardaespaldas. Pese a que lo superan en número y tamaño, consigue superarlos con unas increíbles habilidades de pelea que muestran por qué lo nombraron jefe de la estación por un tiempo. Súbitamente, la pelea se torna más seria cuando los rusos desenfundan sus pistolas, obligándolo a rendirse. Aún así, sigue preguntándole a Evgeny si sabe algo sobre la muerte de su esposa. Indignado, el ruso se lamenta de que dejó que su corazón le ganara a su sentido común. Dicho eso, les ordena a sus secuaces que lo pongan a dormir. Cambiando de escenario, vemos a Nick quedándose en casa mientras que Veronique sale a hacer las compras. Si bien él quiere acompañarla, ella no quiere intervenir en su trabajo online. Esto sirve de muy poco, pues tan solo unos minutos después, unos agentes de la CIA interrumpen la labor del joven y le indican que debe acompañarlos. Naturalmente, él se rehúsa, aclarando que su novia acaba de irse y estará esperándolo en casa cuando regrese.
Sin embargo, el agente Jensen le asegura que enviarán una escolta a la chica a explicarle la situación. En cuanto a él, deben protegerlo de los sospechosos extranjeros que lo han estado siguiendo los últimos días. Si bien Nick pregunta si su padre tiene algo que ver con esto, Jensen no está autorizado a revelarle la información y le recomienda que no vuelva a negarse a su petición. En paralelo, el protagonista despierta en una fábrica abandonada donde Evgeny se dedica a interrogarlo, reconociendo que no está en Budapest por una misión, sino que tiene motivos personales. Eso implica que la CIA no está involucrada. Luego de darle una orden en ruso a un secuaz, este saca un cuchillo y se dirige al rehén, quien se prepara para lo peor: ser liberado de sus ataduras. Creo que no se lo esperaba. De esa forma, Evgeny trata de hacerle entender que no es una amenaza y que no tuvo nada que ver con la muerte de Farah. Como el agente aún insiste, le muestra los videos de las cámaras de seguridad en la noche del accidente. Pese a que él no aparece, Ben reconoce a Taramov entre los comensales, a lo que Evgeny contesta que hace mucho que ese sicario no trabaja para el gobierno ruso. Siguiendo con su punto, le recuerda al protagonista que una vez estuvo en Macedonia por una misión. Pues bien, Macedonia fue la cuna de Alejandro Magno, un conquistador que llegó al trono después de que su padre fuera traicionado y asesinado por su mejor amigo. Cuando el ruso se dispone a explicar esta moraleja, es alcanzado por una bala, propiciada por un escuadrón de mercenarios liderados por Taramov. A duras penas, Ben llega a su auto y llama a John por ayuda. En cuanto enciende el vehículo, no le queda otra que dar marcha atrás y termina saliendo de la fábrica boca abajo. Por fortuna, su colega aparece en tiempo récord y lo salva de una muerte segura a manos de los mercenarios. Según John, daba la casualidad de que estaba por la zona rastreando a Evgeny. Dicho eso, se ofrece a llevarlo a un lugar bajo la excusa de que no saben con exactitud quién es el enemigo. Al mismo tiempo, Nick se queja de los agentes de Jensen, ya que desde hace 3 horas están dando vueltas por la ciudad sin un rumbo claro. Cansado de escuchar, Jensen le revela que su padre es el objetivo de un ente enemigo, y él es el próximo en la lista. De camino al refugio, Ben le pide a John un teléfono satelital para contactarse con su hijo, aunque su colega le revela que ya envió un equipo para protegerlo, cosa que lo toma por sorpresa porque no debería saber la dirección de Nick. Sin darle explicaciones, John le invita a subir a un barco con destino al refugio. Durante el trayecto, el protagonista le agradece por su ayuda y lo felicita por adelantarse a los acontecimientos con tanta efectividad. El agente confiesa que debería ser él quien le dé las gracias, dado que su aparición sacó de su escondite a los mercenarios chechenos. Y según sus informantes, ellos están en busca de algo que Ben podría poseer. Esto confunde bastante al protagonista, puesto que no recuerda nada importante que le haya otorgado Evgeny o los rusos. Insatisfecho con esa respuesta, John le pregunta si Farah le entregó algo antes de morir. Para este punto su actitud se hace demasiado sospechosa, así que Ben guarda sus distancias y le pide un teléfono para hablar con su hijo. Hablando de él, justo ahora trata de escaparse de los agentes de la CIA, aunque Jensen lo amenaza con su pistola. Sin otra opción, Nick se somete a los agentes y lo mantienen retenido en una casa segura. En el sótano del barco, el protagonista descubre que no hay ningún teléfono, solo un par de mercenarios liderados por Taramov. John siempre fue el traidor, cosa que Evgeny intentó decirle. ¿Y por qué en lugar de dar una moraleja, no lo dijo de una sola vez? Indignado, le deja claro a su ex colega que lo que sea que le ofrezcan nunca será suficiente como para justificar su traición. Ante las preguntas sobre su esposa, aclama que ella no hizo más que darle un hijo, un hogar y una razón de vivir. Claramente, no es lo que John desea escuchar, por lo que empieza a torturarlo con una máquina de electrochoques. Y cada vez que pierde la conciencia, el traidor lo vuelve a despertar de inmediato, alargando su agonía hasta que le diga qué le dio Farah. En estas, Taramov le informa que Nick se encuentra en una casa segura. Enseguida, John se dirige al lugar a comprobar si el muchacho es tan resiliente como su padre, al cual deja al cuidado de los mercenarios. Taramov es más tradicional respecto a la tortura, sacando sus herramientas quirúrgicas. Mientras las prepara, confiesa que él plantó la bomba en el restaurante. Furioso, el protagonista promete matarlo.
a lo que el gigante responde que jamás podría con un ruso. Pero, ¿saben qué sí podría? El techo. Justo entonces una mujer irrumpe en el sótano, detonando el techo y acabando con los mercenarios. Cuando se quita su pasamontañas, Ben la reconoce como la agente polaca Krystyna Kowarski. Las explicaciones quedarán para después, dado que tienen que lidiar con el resto de los mercenarios de la cubierta. El dúo se abre paso a punta de balazos y golpes, topándose con Taramov, quien por supuesto no podía morir sin enfrentarse al protagonista y a ayudarlo a desarrollar su arco de personaje. Si bien se enfrenta a una montaña de músculos, el antiguo jefe de estación resiste sus embestidas y lo golpea con todo lo que encuentra, hasta el punto que lo tira por la borda. Ahora sí podemos decir que ha muerto. Krystyna reaparece cuando la fiesta ya había terminado, pero al menos consiguió una lancha con la que se largan de una vez del condenado barco. En el camino, él deduce que ella lo estuvo siguiendo desde que llegó a Budapest, mas todavía no comprende sus verdaderos motivos. Entonces, la agente le recuerda que enfrentó a todo un ejército por él, dejando bastante claro su bando. En cuanto llegan a su auto, ella confiesa que Farah le dejó instrucciones específicas, las cuales empiezan con el colgante de Fátima que le obsequió. Cuando él demuestra que nunca se la ha quitado, la agente le revela que los hombres que llevaron a su hijo son los mismos que traicionaron a su esposa. Yendo a la explicación, Krystyna comenta que Farah manejaba un grupo de agentes de inteligencia encubiertos. Gracias a ellos, estaba a punto de exponer una completa operación de blanqueo de dinero que vinculaba a Rusia y a varios países miembros de la OTAN. La razón por la que le ocultó esto a su marido es porque en el centro del complot había un agente estadounidense corrupto, uno que enfrentó a todos los bandos entre sí. Krystyna era una de las informantes de Farah y la única del grupo que sigue con vida. Corre un gran riesgo al ayudar a Ben, pero se lo debía a su difunta esposa. Volviendo a la casa segura donde tienen a Nick, Jansson es relevado por un rostro familiar. ¡Sorpresa! Es Taramov, un duro de matar. Con un aire victorioso, el coloso se acerca a Nick y señala que se parece a su madre, afirmando que el mayor error de ella fue haber confiado en un tipo como él. Desafiante, el joven le advierte que no se saldrá con la suya, sin importar que todo indica efectivamente que se saldrá con la suya. Por su lado, Krystyna lleva al protagonista a una habitación oculta que le pertenecía a Farah, de la que solo él tiene la llave, la mano de Fátima. Con que eso es lo que buscaban los mercenarios. Ahí se topa con una foto de su esposa junto a Krystyna en su juventud. La gente contempla la fotografía con nostalgia, confesando que conoció a Farah durante una misión conjunta entre la CIA y el GROM, donde eran las únicas mujeres. Sorprendido, Ben le recuerda que su esposa nunca la mencionó, algo que no le sorprende a Krystyna. En el mundo del espionaje nunca conoces realmente a nadie. Entre las tantas pertenencias de Farah, el protagonista se fija en su laptop, repleta de evidencia respecto a la operación de blanqueo de dinero y los nombres implicados en los que destaca John, el cual se encuentra en el bolsillo de al menos 5 agencias extranjeras. Ya sabemos quién es el agente corrupto moviendo los hilos, aunque no es el único. Williams, el subdirector de la CIA, está en el ojo del huracán. Menos mal que le cubría las espaldas a Ben. Este hallazgo explica por qué tuvieron que asesinar a Farah. Y es que revelar que uno de los principales dirigentes de la CIA es corrupto es bastante malo para los negocios. Además, descubren un video de Farah negociando la venta de los datos con Evgeny. Después de todo, sí que estuvo fraternizando con los rusos. En ese momento, el protagonista opta por llamar a John y acuerdan un intercambio. Su hijo, a cambio de la evidencia del complot. Cuando le muestra la ubicación del trato a Krystyna, ella lo reconoce como una fábrica desmantelada donde podrían matarlo sin llamar la atención. Mas él está dispuesto a correr el riesgo. La agente lo nota algo molesto, y él le da la razón. Acaba de descubrir que su esposa fue una doble agente, exactamente de lo que la acusaban. En defensa de la difunta, Krystyna afirma que no puede culparla porque tenía autonomía y seguro estaban haciendo lo que creían que era lo correcto. El hombre la detiene en este punto y le recuerda que deben ir por su hijo. En el camino, le envía la información del complot a Desmond en caso de que no salga vivo del trato.
Ya en las inmediaciones de la fábrica, deja a Christine en un lugar elevado, donde se instala con su rifle de francotirador. Al presentarse ante John, este le demuestra que tiene a su hijo. Una vez él entra a la seguridad de su auto, Ben entrega la laptop con la evidencia. Complacido, el traidor asimila la escena a los viejos tiempos, cuando trabajaban codo a codo, lejos de seguirle el juego. El antiguo jefe de la estación le recuerda que esto da por finalizado su intercambio y pueden separar sus caminos. John asiente, pero entonces les ordena a sus hombres que le disparen. Por fortuna, Christine es más veloz y los ejecuta a la distancia. En cuanto John trata de devolverle el favor, Ben lo derriba con una bengala y se lleva el bolso con la laptop. Durante la huida, el lodo complica las cosas, obligándolo a enseñarle a su hijo cómo disparar para defenderse de sus perseguidores John y Taramov. Cuando Nick se queda sin balas, su padre se ve obligado a realizar una maniobra peligrosa. Por suerte, John muerde el anzuelo y termina volcando, por no decir volando por los aires. Un moribundo Taramov se asoma desde el puesto de copiloto, lamentándose de no matar a Nick cuando tuvo la oportunidad, aunque al menos mató a su madre. Al escuchar eso, el joven lo ejecuta con un lanzagranadas, ganándose la mirada de «ese es mi hijo». Si antes no se murió, ahora sí. Pero todavía no pueden relajarse, dado que no hay rastros de John. Cuando regresa por Cristina, el protagonista se topa con el traidor, el cual, a falta de munición, le plantea un combate cuerpo a cuerpo. Aprendiz contra maestro. Si bien lo pasa mal al principio, Ben contrarresta sus técnicas y le aplica una llave efectiva, recordándole que nunca fue buen estudiante. Hecho eso, lo deja con Jansson, quien estaba siguiendo las órdenes del traidor, aunque ahora sabe la verdad. Al reencontrarse con Cristina, Ben le agradece su ayuda, y pese a que todavía no comprende las motivaciones de su difunta esposa, espera que ella le ayude a entender en el futuro. Antes de finalizar con su jornada más complicada hasta la fecha, el protagonista llama a un viejo amigo. Al día siguiente, durante una conferencia del subdirector Williams, la pantalla es hackeada y muestra la evidencia en su contra. Al igual que los presentes reciben la información. Como cereza del pastel, Evgeny regresa entre los muertos y confirma los crímenes cometidos por Williams con una grabación en la que se escucha ordenando los asesinatos de Ben y su hijo. En consecuencia, los agentes de la Interpol lo arrestan en el acto. El protagonista observa el acontecimiento desde Francia hasta que su hijo y su novia lo sorprenden. Veronique se lleva una buena primera impresión de él, a lo que responde que el nuevo jefe de la estación de París debe lucir apuesto. Ay, Dios mío, muchos de ustedes diciendo que soy una IA, que no tengo sentimientos, y aquí estoy yo ronco por ustedes.